Recording in progress. Hola, buenas tardes. Hola Buenas Patricia, buenas Buenas tardes. Hola, profe, tardes. buenas tardes. Hola, Buenas profe. tardes. Profe. Bueno, bueno, me olvidé de preguntarles en la primera clase, ahora es medio tarde, pero se los pregunto igual, si hay alumnos de intercambio. ¿Hay algún alumno de intercambio? ¿No? ¿Hay alumnos que provengan de alguna provincia o que estén en alguna provincia? Yo vengo de Misiones. Pero a ver quién sos. Sí, profe, yo de La Pampa. Ah, ¿de Misiones quién es? Que no lo vi. Yo, ¿Salinas? No. Salinas, sí. Tuyo Reynoso. No, yo Salinas, yo soy de Posadas. Ah, de Posadas. Ah, bien. ¿Y de La Pampa? Yo, profe. ¿De La Pampa quién dijo? Espera que te ubico porque Joaquín. no sé. Ah, Joaquín. Ah, ¿de qué parte de La Pampa sos? De Santa Rosa. Yo también, profe. Bien. ¿De dónde sos? ¿También de Santa Rosa? Ah, Sí, sí. Yo también. Nicolás Mira cuando Francia. fuimos a Santa Rosa. ¿También de Santa Rosa? Sí, sí. Ah, qué bien. Bueno, qué bien. ¿Alguien más de alguna otra provincia? ¿De provincia de Buenos Aires? ¿Del Gran Buenos Aires? Yo, También. ¿De dónde son? Yo también. ¿eh? Yo de Chacabuco, ¿De dónde sos? Chacabuco, Ah, sos de la provincia directamente. de Sí, Buenos Aires, sí, bien. y su interior. Bien. Ana, ¿de qué lugar sos? ¿De dónde? ¿También de Partido dónde? San ¿De la Martín, Villa provincia? Ballester. Ah, bien, gracias. ¿Y Victoria? De Henderson, provincia de Buenos Aires. Ah, mira, tuve una compañera hace muchísimos años en la carrera de Henderson. ¿Quién Mira, era? Porque conocemos todos. Montovio creo que se llamaba. ¿Mabel? ¿Cómo? ¿Mabel? Leonor. Ah, no, no conozco. Ah, bueno, y el resto todos de Capital. Yo de San Isidro. Soy de Zárate. Ah, ¿quién más dijo? Yo también. Yo, ¿Quién más dijo? Pero espera que te ubique. ¿Quién sos? Yo, pues no se coloreó el cuadradito, por eso te digo. Jeremías, mujer. Ahora sí, Jeremías. Bien, bueno. Se los pregunto porque a veces sirve para poder ejemplificar y cuando uno conoce mejor una realidad, es más fácil poder intercambiar algunas apreciaciones. Así que bueno. Muy bien, nos van a servir sus comentarios entonces en ese aspecto. El resto, los 80 restantes son de Capital, somos de Capital. Bien, bueno, entonces empezamos. Hoy íbamos a comentar el texto de Moncayo, porque lo que nos interesa plantearnos es ¿qué es lo que lleva a los economistas a pensar cuando incorporan el espacio? ¿Sí? Y es algo que se viene dando ya hace mucho tiempo, pero en los últimos tiempos han aparecido así algunas versiones
digo en los últimos tiempos, creo que en los últimos tiempos para mí, no para ustedes, quizás ustedes ni habrían nacido, tenemos la aparición de Krugman, sacando de la galera esta idea de que la geografía puede ser renovada a partir de algunas conceptualizaciones. Entonces, bueno, junto con ello se empiezan a rastrear algunos modelos que ya venían desde el siglo XIX. Entonces, vamos a ver cómo se fue dando esta valorización de la geografía desde la economía. No vamos a hacer una historia del pensamiento económico, lejos estoy de eso porque no provengo de la misma disciplina, ustedes esto lo manejarán mejor, pero lo que sí me interesa es pensar en términos espaciales y poder transmitírselos a ver si ustedes coinciden y vamos viendo cuál sería la manera de poder hacer un análisis en términos territoriales. Bueno, miren, a ver, voy a compartir pantalla. ¿Se ve ahí algo? Yo no veo nada. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, bien. Entonces, ahí. Bien. Pero. Bueno, tengo la suerte de que esto enloquece y se maneja solo. A ver, disculpen, vamos a... Bueno. Esto. Bueno, la clase anterior, ¿me ven ahí? Yo no los veo, a ver. Oh, y otra vez. Voy a tener que dejar así. Ahí está. Bueno. Ahora sí. Bueno, les decía, vamos a ver esto de las teorías económicas y su abordaje en la geografía económica. La clase pasada les había mostrado como un mapita, una línea de tiempo acerca de las diferentes corrientes de pensamiento. Son estas mismas. Bueno, no sé, ¿alguno leyó Moncayo? ¿Alguno leyó Moncayo y pudo identificar algunos autores? Bueno, entonces vamos a ir rastreándolos, ¿sí? Si alguno lo hizo y puede ejemplificar, puede participar, puede hacer preguntas, bienvenidas sean. Bueno, tenemos diferentes corrientes de pensamiento. Empezamos con las del siglo XIX, que son las de la escuela alemana. La escuela alemana
y la escuela anglosajona, ¿sí? Que en la mayoría de los casos no le habían dado importancia al espacio, ¿sí? Y digo al espacio, no hablo del territorio, porque si una cosa ha tenido la economía es que ha manejado en forma tan abstracta esta categoría que hablamos del espacio como algo casi espacial. Entonces, ya se habían construido algunas vías, ¿no? En el siglo XIX empezamos a ver algunos aportes. ¿Cuáles son estos aportes? Yo les había comentado algunos de la escuela alemana, algunos que pensaban como von Thunen en un espacio isométrico, ¿sí? Un espacio en el que las actividades se iban localizando de acuerdo a la cercanía al mercado, pero también descontándole a esto la renta del suelo. Entonces las actividades de producción se situaban, las que eran más redituables, o al menos eran más redituables en forma rápida y podían generar ciertas ganancias a corto plazo, o sea, se ubicaban cerca del mercado, y a medida que estas actividades generaban más a largo plazo cierta rentabilidad, iban como alejándose. Esto lo vio creo que los otros días se reían ustedes porque yo decía que ha sido un dentista que se fue a vivir al campo, abandonó la ciudad en Alemania, y que ahí empezó a darse cuenta que en la ciudad donde vivía, en el pueblo donde vivía, que se autoabastecían de alimentos, los productores de hortalizas estaban situados cerca del mercado, ¿sí? Fuera de la ciudad, pero cerca del mercado. Y luego le seguían los que producían cereales, porque para venir a la ciudad podían venir una vez por cuatrimestre, cada vez que vendían esta producción y se embarcaban en un nuevo cultivo. Más allá estaban los bosques, porque no había electricidad, era necesario satisfacer las necesidades energéticas, entonces lo hacían con leña, estaban los bosques, y más allá el ganado, que lo podían traer al mercado caminando, ¿sí? Bueno, ahora, los que estaban cerca del mercado tenían ciertas características, como parcelas pequeñas con una producción que traían al mercado prácticamente todos los días o 2 veces por semana, ¿sí? Pero el valor de la tierra de esas parcelas era muy alto. Entonces, vivían cerca del mercado en parcelas más pequeñas, más costosas. Estoy dando un ejemplo pedestre, ¿no? de este autor, von Thunen, que lo que él va a ver es justamente que se valoriza la tierra, ¿sí? Cerca del mercado, pero los que están más lejos del mercado tienen parcelas más grandes, más abiertas, ¿sí? Es menos costoso estar más alejado, pero genera un mayor esfuerzo. Y el costo está dado por la distancia, una mayor distancia. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que es la distancia la que va a fomentar la localización. En términos de esa producción agrícola. Pero van a ser otros autores que están pensando en la localización industrial, como Weber,
Alfred Weber, que va a poner también el acento en la distancia. Porque empieza a pensar, bueno, ¿cuál es el mejor lugar para localizar una industria? Estamos hablando de una Alemania que necesita fuertemente entrar en la carrera industrial frente a Inglaterra. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿cómo localizar una industria? ¿La ponemos cerca de las materias primas? ¿La ponemos cerca del mercado? Una industria pesada. A ver, ¿dónde la pondrían ustedes? ¿O qué conocen de Argentina? ¿Dónde se ubica una industria pesada en nuestro país? ¿En Estados Unidos? ¿En Rusia? ¿En Alemania? ¿En...? Todos los frigoríficos y eso no están cerca de de los puertos y No, esas cosas. frigorífico no es industria pesada. En Alemania están. Industria pesada. Hablan de industria pesada. En Alemania están cerca del carbón. ¿Cómo? A ver. Que en Alemania están todos cerca del Ri y de las minas esas de carbón y todo eso. Sí, muy bien, muy bien. Y entonces, bueno, esto es lo que plantea este autor. ¿Dónde localizar una industria? ¿Localizarla cerca de la fuente de materias primas o localizarla cerca del mercado? Estar cerca del Rin significa que el río nos acorta la distancia, nos achica la distancia. Entonces, estar cerca de un río nos sirve para ubicarnos mejor, ¿sí? O sea, cumple esa doble función, cerca de las materias primas y cerca entonces del mercado por medio de una fuente, de cerca de un medio de transporte. Esta es una, pero si tenemos que hacer una industria, tenemos que poner una industria del acero, ¿dónde la pondríamos? Tenemos una fuente, materias primas, ¿sí? Materia prima, carbón. Otra fuente, materia prima, hierro. Pensemos en los grandes lagos de Estados Unidos. ¿Dónde habrá que poner una industria para que su localización sea óptima, tenga el menor costo de transporte posible? Tenemos dos fuentes de materias primas, que es un poco lo que se hizo también en Rusia, ¿sí? Con el acero, ¿eh? ¿Qué les parece? Si tenemos dos industrias, ¿dónde las localizarían? ¿Cerca de la costa? ¿Cerca de la costa? Sí, de la costa. ¿Y cómo llegas a la costa? ¿Cómo llegas? O sea, ¿cómo llevas? Pones una industria en la costa. ¿Está cerca o lejos de la ciudad? Del mercado. Pero además, si lo pones en una costa, ¿cómo haces para llevar, abaratando costos de transporte, las dos materias primas, hierro y carbón? Te pones cerca de otra industria que produzca eso. O sea, de materias primas. Entonces te pones cerca de las materias primas. Esta sería la idea. ¿Y de cuál te pones cerca? ¿Del carbón o del hierro? ¿Qué criterio utilizaríamos para ponernos cerca de una materia prima? El qué que más tan caro usás y es? el costo de transporte. ¿El qué? No te entendí la palabra. ¿El qué? Digamos, volumen y costo. Volumen y costo de transporte. Bien, esa podría ser. Entonces, entre el carbón y el hierro, ¿dónde te situarías?
más para el lado del carbón, pues supongo que carbón usas más. Bueno, vos te pondrías entonces cerca de la fuente de materias primas, carbón. Y la otra tendrías que recorrer esa distancia. Lo que pasa es que para transportar el hierro, la distancia ¿Puede es ser grande. cerca de un tren? Pero, sí, podría ser, pero en este caso estamos cerca de los grandes lagos, porque puse el ejemplo de Estados Unidos. Sí, podría ser cerca, pero el transporte fluvial es mucho más barato. Tendría que estar cerca del Entonces, hierro porque es más, el volumen es mayor y es más caro que el y es, carbón. y es más Porque es más pesado. complicado. Bueno, entonces, otros dicen cerca del carbón. Bueno, en esto hay que hacer una mixtura, porque en realidad, si uno lo pone cerca del carbón solamente para trasladar a la industria, bueno, para trasladar a la industria hay que traer el hierro, estamos haciendo un gasto, ¿sí? de infraestructura. El transporte llega con hierro y vuelve vacío. Si lo ponemos cerca del hierro, pasa lo mismo. Traemos el carbón y vuelve el transporte vacío. Entonces, la idea es ponerlo en el medio, porque la distancia geográfica es diferente a la distancia geométrica, ¿sí? Entonces, es óptimo, y eso fue lo que se hizo en los grandes lagos, ubicar en el medio a la industria. Más allá de esto, que puede llegar a ser anecdótico, lo que empieza a llamar la atención es justamente que esta teoría también está basada en la distancia, como una categoría importante que permite la localización en la búsqueda del óptimo para esta actividad. Ahora, no se considera al espacio, no se considera a la mano de obra, solamente en el caso de que la mano de obra sea tan cara, ¿sí?, sea necesario cambiar la industria y ponerla en el lugar donde está esa mano de obra, donde vive esa mano de obra. Pero en general, en estas teorías, la mano de obra es considerada como una categoría en donde el valor es igual en todo el territorio, la distancia es lo que va a determinar la localización. No existe el Estado, no existen las regulaciones, no existe nada, solamente se miran esas variables. Y entonces seguimos con segunda teoría de la economía alemana, nos vienen a plantear también la idea del espacio, ¿no? del espacio isomórfico y como categoría determinante la distancia. Y en la última que me gustaría comentarles es una teoría, la de Christaller, que está pensada para el sur de Alemania, que empieza a considerar no solamente la oferta, sino también la demanda. Entonces empieza a incorporar otros elementos, como, bueno, ya algunos de ustedes dijeron, el volumen para trasladar un bien, ¿sí? Y acá lo que está considerando son servicios e industria liviana. Por ejemplo, acá en esta concepción podría pensarse, bueno, ¿dónde localizamos una industria cervecera? ¿Sí? ¿Cerca del mercado? ¿Cerca de la fuente de materias primas? Cerca de la fuente de materias primas tendríamos que ir a donde se usa el cereal, ¿no es cierto? Pero trasladar volúmenes de líquido es mucho más dificultoso, más caro. La provisión de agua para la elaboración o de líquidos es más fácil hacerlo dentro de una ciudad que hacerlo afuera. Entonces,
la idea es nuevamente pensar en los centros urbanos. Y los centros urbanos, dentro de esta visión, los centros urbanos dentro de esta visión empiezan a jerarquizarse, ¿sí? Vamos a tener diferentes centros que se van ubicando, más que se van ubicando, no, ya están ubicados, digo, pero empiezan a tener importancia jerárquica. Esa importancia jerárquica va a determinar entonces los niveles de satisfacción de algunas actividades que se desarrollan. Por ejemplo, a ver, pensemos entre todos, ¿dónde localizaríamos? ¿En qué tipo de ciudad localizaríamos centros de educación en el país? Primaria, secundaria y universitaria. ¿Dónde las ubicarían? Obviamente que en la ciudad más importante pondrían todo junto. Pero si lo estamos pensando a distancia, ¿dónde lo ubicaríamos? Profe, perdón, yo tengo una pregunta. Como el PowerPoint dice ahí que no se le dio el lugar a la teoría económica, pero a la vez, o sea, estamos hablando todo el tiempo de distancia y lugar, ¿qué es? ¿Una crítica a la escuela anglosajona? ¿O es...? No entiendo si estamos hablando de lo mismo. De lo que estamos hablando es que en el siglo XIX empiezan a aparecer estas teorías. Mira, te lo muestro. No es que no existan, pero lo que ahora es la conclusión que está bien lo que me preguntas, porque quiero sacar la conclusión después. Pero la conclusión es justamente que esto no es considerar al espacio. Si vos considerás un espacio isomórfico, ¿sí?, en donde la población no cuenta prácticamente, no existe, ¿sí?, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de un espacio? Estamos hablando de categorías. Es como si vos en el espacio funcionara como un escenario, ¿no?, sobre el cual se desarrollan algunas actividades, pero no cuenta más que la distancia. O sea, lo que cuenta es la gente que va y viene, ¿viste? Esos costos. Después vamos a ver que hay otros que incorporan otras ideas. No sé quién me está hablando. Habla nomás, pero ¿quién sos? Sí. Francisco. Pero, o sea, si estamos midiendo distancias y estamos ordenando los lugares por como hablamos recién, de que tenés que estar cerca de tal otra cosa, o sea, estás dando lugar al espacio, o estás, por las características geográficas, lo estás planteando ahí, no en otro lugar, no es que queda, al menos eso pienso yo. Como que... Claro, porque estamos hablando de modelos de localización, es cierto. ¿Sí? No los voy a usar, así que si querés. Mira, creo que usó todo. No. Bueno, sí, está bien lo que me estás preguntando. Lo que estoy tratando de mostrar es la forma en la que las diferentes corrientes fueron incorporando la idea del espacio. No estoy haciendo ninguna, no, estoy presentándolas nada más. Después nos quedaremos con algunas sí, otras no, pero estoy diciendo que estas primeras
que son de la escuela alemana, tienen que ver con esta idea de la distancia. Lo mismo que las primeras teorías que eran anglosajonas. La diferencia entre las anglosajonas y las alemanas es que las germanas tomaron como elemento de Se muteó Patricia. Profe, está muteada. Ah, sí. ¿Desde cuándo? Dije, ¿se entendió algo o no? La última frase. Hablaba entonces de la diferencia entre la escuela germana y la escuela alemana y la escuela anglosajona. La escuela alemana basaba su análisis en la geometría, ¿sí? Por medio de gráficos y de grandes despliegues de modelos, explicaban entonces esta cuestión de la distancia. Los anglosajones lo pensaban desde otro lugar, desde la física. Pusieron a la física en el centro de explicación de la localización, ¿sí? Hablando de modelos gravitacionales, por ejemplo. ¿Cuáles eran las ciudades que traían y concentraban mayor población? Y esta es la gran diferencia, ¿sí? Bueno, no sé si te contesté al que me hizo la pregunta. Dijiste que la escuela alemana basaba su análisis en la distancia. ¿Cómo, perdón? Las primeras palabras no te las entendí. Dijiste que la escuela alemana basaba su análisis en qué, además de la distancia. La geometría. Su explicación, tomaban como elemento central la idea de la distancia. Ok. Ahora, tanto la postura de la escuela alemana como la de la escuela anglosajona se basan en modelos de la realidad que son normativos, con pretensión de universalidad, ¿sí? Que están como lavados, como circuito, no consideran la realidad. Y el pan ahí mismo. Hace desvidas. En Estados Unidos las relaciones sociales. ¿Qué es lo que estaba pasando para ir al baño? Esos modelos que se van a adoptar, en los que ellos generan una pretensión de explicación, se quedan en la descripción, ¿sí? No pueden explicar más allá de lo que se ve. Y esto me parece que es importante tenerlo en cuenta, porque justamente las diferencias entre las corrientes va a estar en eso. ¿Cuáles alcanzan ciertos niveles de explicación y para qué? ¿Qué es lo que están tratando de ver más allá de lo que se ve? Bien. En este contexto, entonces, y teniendo en cuenta esta carencia explicativa, empiezan a aparecer algunos otros pensadores, algunos otros economistas que tratan de ir un poquito al meollo de la cuestión espacial, ¿sí? Se meten un poco más en profundidad. No sé si pudieron leer algo de Rostov. ¿Lo conocen? Bueno, Rostov empieza a hablarnos o a dar algunas explicaciones de las diferencias entre países, entre diferentes sociedades, ¿sí? Y a pensar cómo en estas diferencias lo que empieza a notarse es que hay como un camino, ¿sí? Para que las sociedades vayan evolucionando o vayan alcanzando niveles
de mejoría, de superación, ¿sí? No sé si lo han escuchado, Rostov, en alguna de las materias. Yo por mi parte no. Bueno, así como, bueno, acá puse un pequeño resumen, ¿no? Que empiezan a ver que hay un camino, ¿sí? Un camino de crecimiento de los países. Empiezan a ver que para poder explicar entonces lo que pasa con la aparición de las industrias, los progresos que se van teniendo en las actividades económicas, bueno, las sociedades van saliendo de una primer estadio tradicional y van pasando, ¿no?, a condiciones en las que se preparan para generar un despegue, para poder salir de esa primera etapa, generan un impulso, ¿no?, de cambio, hay un despegue, y a partir de ahí se habla de un camino hacia la madurez, ¿no?, en donde las sociedades empiezan a encontrar por medio de la tecnología la valorización de sus recursos, hasta poder alcanzar un progreso sostenido. Luego viene una era de consumo masivo, donde empiezan a generalizarse los servicios. Y es una etapa en donde el Estado va a tener una mayor presencia, se habla del Estado benefactor, y comienza a haber ciertos objetivos de resguardo social, ¿sí?, en donde empiezan a haber políticas de seguridad social, de bienestar, etc. Va a haber industrias que fomentan el consumo, y el sector de los servicios comienza a tener un mayor crecimiento en la actividad económica. Sí, bueno, entonces, en esta visión, el Estado va a tener un rol importante, y en este sendero de desarrollo vamos a tener que a mediados del siglo XX aparecen otros como Solow, ¿no?, en el que se habla de un crecimiento en función del capital, un capital que permite una acumulación per cápita y con rendimientos decrecientes. Y esto va a ser el punto sobre el cual se va a apoyar posteriormente Krugman para generar el cambio hacia una nueva geografía. Ahora, sea como sea, estos dos autores no van a poner al espacio en una situación relevante, sino que van a seguir con esta idea de que el espacio es un sustrato sobre el cual se desarrollan las actividades, y también tiene valor universal su propuesta. O sea que puede servir para cualquier lugar, ¿sí? Y en esto aparece, en el medio aparecen otros análisis que los puse en un orden, los dejé más hacia el final, los voy a retomar ahora en un ratito. Pero aparece esta idea de la nueva geografía económica impulsada por Krugman. Profe, Sí, perdón, ¿puede volver un segundo a la diapositiva anterior? sí. Esta.
Sí. Muchas gracias. Igual esto lo tenés, todo esto está subido, ¿eh? Ok, perfecto, gracias. Bueno, les decía entonces que Krugman intenta hacer otro abordaje y lo que va a tener de interesante es que va a describir una interacción entre el costo de transporte, el tamaño de los mercados, estas dos cosas ya les resuenan porque lo mencionamos, y los precios menos los costos. Veamos qué es lo que él propone. Él va a proponer, porque él se cuestiona ya desde el vamos, ¿dónde se localizan las actividades? ¿Por qué las actividades se localizan en unas ciudades y no en otras? ¿Y por qué hay algunas ciudades que son las que concentran el mayor peso de lo que se produce? Bueno, entonces va a tomar dos ideas centrales. Va a tomar por un lado las fuerzas, ¿se acuerdan que hablamos de los anglosajones con la idea apoyados en la física, ¿no? Los valores gravitacionales. Bueno, Krugman, norteamericano, dentro de la escuela anglosajona, que no maneja otro idioma, que eso también hay que tenerlo en cuenta, no conoce a la escuela alemana, no conoce los aportes que ha hecho la escuela francesa, no conoce, bueno, hay algunas otras corrientes que no maneja. Entonces, va a considerar estas ideas que tienen que ver con lo gravitacional. Y piensa entonces en fuerzas centrífugas y fuerzas centrípetas. Fuerzas centrífugas son aquellas que expulsan, ¿no? que hacen que haya que movilizarse hacia otros lugares, como por ejemplo algunos factores fijos, las fuentes de materias primas. Si yo tengo una fuente de materia prima no sé, estoy pensando en cemento, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, y me tengo que ir hasta ahí, no puedo traerla. La tierra, ¿no? Y la renta de la tierra va a variar de acuerdo a la distancia. Entonces, también constituye una fuerza centrífuga. Y las deseconomías externas son aquellas que hacen que yo empiece a perder, ¿sí? Por el hecho de tener que alejarme. Y me tenga que alejar. Deseconomías tiene que ver, por ejemplo, si hay mucha aglomeración en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Estoy pensando década de sustitución de importaciones. Había algunas industrias que estaban localizadas cerca, ¿sí? En la ciudad de Buenos Aires, cerca del Riachuelo, por ejemplo. Pero cuando empieza a concentrarse la población, se tienen que correr, se tienen que ir, ¿no? Ya no hay lugar para cargar y descargar, los impuestos se vuelven caros, ¿sí? Los servicios a veces no llegan a cubrir las necesidades. Entonces, se producen deseconomías, ¿no? Me tengo que ir, es como que me expulsan de un área urbana. Entonces, él está pensando en esas fuerzas centrífugas y también en las fuerzas centrípetas. Las fuerzas centrípetas, ¿sí? Va a hablar que se neutralizan, ¿no? Pero las centrípetas son aquellas que atraen el tamaño del mercado. Si yo tengo una empresa, una industria liviana, y me puedo centrar cerca de la ciudad de Buenos Aires, o cerca de Rosario, o cerca de Santa Fe,
o cerca de alguna capital de provincia que tenga un mercado que me reditúe, ¿sí? Va a ser una fuerza centrípeta. Los mercados laborales densos, ¿dónde tengo mayor cantidad de gente como para conseguir trabajadores? Bueno, estoy pensando en Buenos Aires. Cosa que después vamos a ver que a veces estas cosas no permitían explicar por qué las industrias optaban por irse. ¿Sí? Justamente, porque para aprovechar una mano de obra barata. Pero bueno, esto va a ser tratado después. Y luego las economías externas puras. Por ejemplo, que podemos llamar fertilidad productiva. En algunas áreas que tengan, por ejemplo, muchas escuelas técnicas, conviene la localización de determinadas industrias. Voy a tener personal capacitado, o por ejemplo, industrias de servicios, o determinados laboratorios, ¿sí? En áreas donde existe un plafón profesional, en algunos casos está desocupado, está libre, va a ser un área de atracción. No es casual la localización y relocalización de nuevas industrias, por ejemplo, en Zárate, porque hay fertilidad productiva, ¿sí? Sobre todo para la producción de autopartes. ¿Sí? Entonces, esta confluencia, ¿no?, de fuerzas centrípetas y centrífugas son las que, estas petas, ¿no?, petas o fugas de las que habla este autor, hacen entonces a la localización. Y esto es lo que empieza a considerarse como algo importante dentro de la explicación que él da de las ciudades, de por qué las cosas se localizan donde se localizan. Y en esto entonces, bueno, él queda atrapado, ¿no?, con el modelo de Kristaller, el de von Thunen, toma algunos elementos de cuando habla de las economías y las deseconomías, está trabajando con el modelo de Weber. Entonces, él va a tener como una novedad en lo que propone, que es la especialización productiva, ¿sí?, va a considerar las disparidades regionales, la jerarquía de las ciudades y el comercio internacional. Pero en esto va a tomar algunos elementos como son, no quiero olvidarme de lo que les tengo que decir. ¿Profe? ¿Cómo son? ¿Profe? Sí. ¿Puedes repetir, por favor, la novedad que él trae? Sí, es lo que estoy diciendo. Es, por un lado, la especialización productiva y las disparidades de las regiones subnacionales, ¿no?, que tiene que ver con esto de las fuerzas centrífugas y centrípetas. Pero además va a considerar la importancia de la economía de escala, que ya esto no es nuevo, pero lo retoma, los rendimientos crecientes, a diferencia de los rendimientos decrecientes que tomaban las otras corrientes de pensamiento, y la competencia imperfecta. Esta es la diferencia que viene a aportar Krugman. ¿Sí? Se habla de estas dos cuestiones, se hablaba, ¿no?, hasta él, los rendimientos decrecientes
y la competencia perfecta. Y él viene a decir que no, ¿no? Incorpora, junto con la economía de escala, la comercialización y la especialización, ¿sí? Todo este paquete como una novedad en su construcción teórica. Y dice que en realidad son más importantes estos elementos que los rendimientos decrecientes, que la competencia perfecta y las ventajas comparativas. Esto a él le quita importancia e impone estas otras categorías. Bueno, sigamos. Pero, profe, una pregunta. ¿Las ventajas comparativas no se dan también por el espacio y por la condición geográfica de un país? Porque, o sea, Bueno, Bastre. está bueno lo que me estás... Sí, esto lo vamos a ver más en profundidad ahora en la próxima unidad, pero igual te contesto ahora. Vos decías si esto se da por las diferencias. No, yo digo Repetime. que recién usted dijo que como que le restó importancia a las ventajas comparativas por lo que acaba de decir, pero yo pienso que las ventajas comparativas también tienen que ver por el espacio. O sea, si no fuera el espacio que da el contexto y la geografía del país, no tendrías la ventaja comparativa para hacer X o Z. O sea, nosotros, por ejemplo, como productores de materia prima. Bueno, eso es toda una discusión que vamos que le vamos a dar pelea en las próximas unidades. Bueno, más o menos, te lo digo ahora. ¿Ustedes trabajan? ¿Vos trabajás? Sí. ¿Alguien trabajó en algún delivery, en algún, como mesero o mesera? ¿Alguien trabajó de eso alguna vez? No, yo trabajo de delivery. ¿Sí? ¿Y sos bueno en eso? ¿Qué sé yo? Vos contestame. ¿Sos bueno? ¿Te dan propinas? Bueno, ¿Te dan depende de cada propinas persona. por eso? Eso no tiene que ver conmigo, tiene que ver con la persona. Bueno, pero vos haces muy bien tu trabajo. Sí, yo creo que sí. Bueno, entonces, ¿seguirías trabajando de esto en vez de hacer economía? No, en realidad lo porque sos estoy haciendo eficiente. para conseguir algo mejor. Nada, yo te estoy chicaneando, pero... Te pregunta. Bueno, serías muy eficiente en esto y bueno, podrías seguir toda tu vida con esto y dejarle ese lugar de trabajo a tu hijo, porque sos muy bueno en lo que haces. Pero optás por irte, por seguir una carrera, economía, que te abre otras puertas. A lo que voy esta es la discusión que vamos a empezar a dar a partir de algunos autores. Francisco era el que me preguntó recién, ¿no? E intento contestarte, Francisco. Nosotros tenemos recursos. Bueno, sí, es cierto, tenemos recursos. Y por ahí los mismos recursos que tienen los países que nos compran, pero valorizan otras cosas. Bueno, la idea es poder pensar, a ver, ¿de qué otra manera, ¿sí?, podemos empezar a ver esto de las ventajas comparativas? Y esto ya lo planteó Krugman, ¿viste? No es un invento, ya lo planteó él. La próxima vamos a empezar a ver Reinert, Chang, algunos autores que empiezan a hablarnos de esto, ¿sí? ¿Cuál es la validez y hasta dónde pensar
esta idea de las ventajas comparativas. No sé si te contesté algo, creo que te contesté la mitad, porque para no avanzar mucho sobre ese tema. Pero si no apareces en la imagen, no sé si me contestas está bien, algo. profe. Sí, o sea, sí, lo vamos a ver después, sí. Sí, lo vamos a ver más en detalle. A ver, un segundito que se me está acabando la computadora. Ahí está. Bueno, ahora sí. Bueno, sí, lo vamos a ver. Y me parece que es muy interesante y podés adelantar algo de la bibliografía y lo charlamos, volvemos a charlar la próxima. Me encantaría. ¿Sí? Bueno. Dale, profe. Krugman hace todo este planteo, pero volvemos a lo mismo. Acá hay algunas de las críticas que dice el epíteto sobre las críticas a Krugman, que deja sin resolver el problema de la aglomeración originaria. ¿Por qué se originan? Él explica que se produce esa concentración, pero no por qué. ¿Desde cuándo? ¿No? ¿Qué es lo que le da el impulso a la localización? El texto dice, bueno, habla de esto, ¿no? ¿Por qué la especialización y la concentración se producen en una determinada localidad y no otra? Los modelos de Fontunen, este de la localización agrícola que les mencioné, el de Kristaller, el que habla de las ciudades y las jerarquías de ciudades, en realidad no logran explicar, sino que dan por sentada la localización de la ciudad central. La ciudad que se autoabastece, la ciudad que tiene servicios, ¿sí? Y esta es una de las críticas que le hacen estos autores a Krugman. Por otro lado, los modelos de esta nueva geografía no van mucho más lejos de lo que él dice, ¿no? Porque cuando el problema se hace aún mayor, él no puede apelar a ninguna explicación teórica diferente de la que dijo hasta ahora. Se queda en la descripción. Y es más, cuando se piensa en los por qué más profundos, habla de un accidente de la historia. Porque él no está considerando el proceso de acumulación. La localización, una localización específica, ¿no?, de alguna aglomeración, es fruto de la casualidad, del azar, ¿sí? Bueno, y en realidad, para él lo que operaría esta localización es el juego de estas fuerzas que hemos mencionado, ¿no? Las fuerzas centrípetas y las centrífugas. Hay otros estudios en la nueva geografía que los vamos a ver un poquito más al final y no me quisiera detener mucho en esto, pero que me parece que son interesantes. Son esos en donde se empieza a considerar el espacio y se empiezan a ver cómo, por un lado, las actividades económicas afectan a su hinterland. El hinterland es lo que lo rodea, ¿sí? Y por el otro lado, cómo incide el crecimiento de las poblaciones a las condiciones naturales, ¿sí? Bueno, todo lo que ahora estamos viendo como los jóvenes por el clima, ¿no?, la defensa del medio ambiente, la preocupación por el manejo de la energía, por los humedales. Bueno, todo esto empieza a considerarse desde otro lugar, y esto lo vamos a considerar en la última unidad. Pasamos a ver algunas corrientes críticas. Ay, se me fueron. Perdón. Algunas corrientes críticas. ¿Ustedes lo han leído a Previch?
Bueno, es otro grupo de teorías bastante interesantes que van a tener una conceptualización diferente, una conceptualización que hace, por un lado, a la posición de los países, ¿sí?, considerándolos en relación unos con otros. Ahí creo que es el punto inicial para lo que vos habías preguntado, Francisco. Francisco creo que era, no recuerdo, acerca de las ventajas, ¿sí? Las ventajas, bueno, Prebisch va a trabajar sobre alguna de estas cuestiones, ¿no? Va a hablar del desarrollo desigual, va a hablar de la idea de centro-periferia, y lo va a tomar de un autor, un sueco, que unos años antes lo había mencionado, en su teoría de la causación circular acumulativa. Ustedes que la deben de haber escuchado, porque se ha vulgarizado y se maneja, cuando se dice, bueno, los países pobres o las regiones pobres son cada vez más pobres, las regiones ricas o los países ricos son cada vez más ricos. Bueno, esta idea de la causación circular viene a aportar algunos elementos que después va a tomar Prebisch, junto con otros, el crecimiento desequilibrado y la teoría de los polos de desarrollo. La teoría de los polos de desarrollo, que surge en la Francia de la posguerra, en donde Perrou, el secretario de Gaulle, enuncia un modelo, era economista, ¿no? Enuncia un modelo, el de los polos de desarrollo. Esta idea de los polos de desarrollo viene a decir que hay algunas actividades que van a captar, que van a dinamizar la economía de las áreas en donde se acogen, ¿sí? Que instalar un polo de desarrollo supone desestabilizar la economía durante hasta ese momento y darle un nuevo dinamismo. A eso se le va a llamar polos de desarrollo si cumple con algunos requisitos, como por ejemplo, atraer mano de obra, utilizar recursos, generar actividades para que aumente y mejore la infraestructura, mejorar la capacidad exportadora de ese lugar, generar una integración vertical y horizontal de las actividades y tener cierta incidencia sobre la banca local. Si cumple todos esos requisitos, es un polo de desarrollo. Pero bueno, rápidamente él se dio cuenta que los polos de desarrollo no iban a ser tan puros, porque siempre iba a haber algunos elementos negativos, como por ejemplo, y bueno, no tengo suficientes recursos naturales como del lugar, ¿no? Como para poder utilizar. Y bueno, quizás la fuerza de trabajo más capacitada la tenga que traer de afuera. Bueno, quizás no pueda ser un entramado, ¿sí?, para poder generar una integración vertical. Quizás tengo que traer insumos o maquinarias de otros países. Y si estoy en un lugar y provengo de otro, y yo me quedo con la banca que le tengo confianza, ¿sí? Bueno, eso más la filtración del excedente económico hacia el lugar de origen de ese capital genera un enclave. Entonces, los polos de desarrollo rápidamente pueden convertirse en un enclave.
Pero esto lo formula Perrú en el año más o menos 47, y es curioso que un economista argentino también, que fue profesor de esta casa de estudios, José Luis Corallo, le hizo una crítica, porque él formulaba que Perú, en realidad, es un participante de esta Francia de Gaulle, de una Francia expansionista, colonialista para ese momento. Acuérdense que tenían como colonia Argelia, ¿sí? Entonces, a partir de la lectura de algunos de sus textos, de algunos de sus discursos, él llega a la conclusión de que los polos de desarrollo que propone Perú tienen una base ideológica muy fuerte, que tiene que ver con la expansión de las áreas donde existe un capital que requiere cierta valorización, y qué mejor trasladarlos a los lugares subdesarrollados, más atrasados, ¿no? Otros países que le dieran acogida, para lo cual los estados nacionales tienen que cumplir ciertos requisitos para que para que los habilite, ¿sí?, a instalarse y generar entonces ese supuesto dinamismo. El tema es que hacia dónde van los fondos, hacia dónde van los recursos una vez que están instalados, ¿no? Que los polos de desarrollo, dice Corallo, terminan siendo importantes como desarrollos del polo de origen, porque la filtración es tal, ¿sí?, que las ganancias se filtran fácilmente a los lugares de origen. Bueno, entonces tenemos estos antecedentes que llevan a la propuesta de Prebisch, ¿no? Y Prebisch de lo que va a hablar entonces es de la relación entre los precios de los productos primarios con los productos industriales. Y va a dejar constancia de la idea del deterioro de los términos de intercambio. ¿Y esto no les suena como contracara de lo que veníamos diciendo? De lo que preguntó el compañero, de las ventajas comparativas. ¿Qué es uno? Bueno, prometo, pero así, con la mano en el corazón, esta es la única clase teórica o la que voy a hablar yo sola. La próxima... No me gusta que quede muy pegada la cabeza. Recording in progress.
Bueno, ahora sí. No, les decía que esta es la última clase teórica que doy. La próxima hablamos todos y les voy a pasar las consignas por mail. Bueno. Y lo que les quería decir es, también esta es la última clase en la que admitimos alumnos con la cámara apagada, así que fíjense, excepto, bueno, hay un compañero nomás que tiene problemas, pero el resto, con cámara apagada ya la próxima no vamos a admitir por razones que ustedes deben de recordar de la clase anterior. Así que, bueno. Y les agradezco a los que están a cara descubierta ahora. Bueno, seguimos. Y otra cosa que les quería comentar es que estamos con esta plataforma porque en la de la facultad no se puede ver a todos los alumnos. Es para otro tipo de clases. Así que por ahora estamos con esta y tratamos de poder estar los que están anotados en el listado, ¿no? Por eso les pido encarecidamente que piensen lo de la presencialidad con cámara. Bueno, si me recuerdan por dónde íbamos, estábamos hablando de Previch, y que les estaba comentando esto de los... Sí, les estaba comentando entonces acerca del el deterioro de los términos de intercambio, ¿sí? Como un avance sobre esta idea, para poder empezar luego con otras corrientes críticas, pero fundamentalmente dentro de los grupos latinoamericanistas encontramos, bueno, a Previch, Dos Santos, ¿sí? Acá hay algunos más. Dos Santos es otro, Teotonio Dos Santos, otro pensador importante, y todos los que tienen que ver con la teoría de la dependencia, ¿no? Que fue un avance de los años 70 y bueno, y vienen a poner en cuestión esta idea del posicionamiento de los países, esta idea de centro-periferia que ya tenían, ¿sí? La retoman con esta idea del subdesarrollo, y bueno, esto lo vamos a seguir analizando, porque también hace a las diferencias con los países centrales, ¿sí? Entonces lo vamos a analizar más en detalle. Hay otra escuela, que es la escuela de la regulación, que es muy interesante, es heterodoxa. No la voy a trabajar hoy porque ya van a terminar recansados y aburridas. Lo vamos quizás a retomar un poquito la próxima, sobre algunas ideas de estos autores franceses, heterodoxos. Es muy interesante, así que en el mismo Moncayo es un apartado que habla de la escuela de la regulación. Los invito a leerla también para la próxima. Bueno, y por último quería hablar del texto de Sánchez. El texto de Sánchez, lo tengo por acá, así. No sé si lo han leído, si han accedido a ese texto, pero tiene que ver con algunas cuestiones que ya habíamos hablado acerca
del espacio, ¿sí? Porque frente a todo esto que vimos y estos diferentes modelos en los que se tiene una visión o bien descriptiva, con pretensiones de universalidad, ¿no?, de algunos modelos, basados en algunas corrientes, en algunas disciplinas como la geometría, la física. Bueno, vamos a ver algunos otros que se acercan un poco a la realidad, pero tampoco explican demasiado, no se meten en los procesos o en los mecanismos internos que generan las diferencias, que generan, no sé, estas desigualdades que presentan los mismos franceses cuando hablan de los países subdesarrollados que necesitan cierto dinamismo, ¿cierto? Pero ellos lo que dicen es que, bueno, hay algunos que están en condiciones de llevar adelante estos capitales para la transformación. Sánchez viene, no es la última visión, ¿no?, o la última teoría que tiene la geografía acerca del territorio, del espacio, pero se acerca. Pero a mí me pareció interesante traerla porque me parece que desnuda un poco los mecanismos por los cuales las cosas son como son, ¿sí? ¿Por qué el atraso de algunas zonas se dan en algunos lugares y no en otros, ¿sí? ¿Por qué esos atrasos se sostienen en el tiempo, se mantienen? ¿Qué es lo que hace que algunas áreas, algunas provincias de nuestro país tengan actividades subóptimas? Y si uno las rastrea, son subóptimas desde los años 40 y se han sostenido en el tiempo y se mantienen. ¿Por qué es esto? Hay algo que que Sánchez nos invita a replantearnos. Y tiene que ver, en primer lugar, con su hipótesis, ¿no? Su hipótesis de trabajo. Él viene a hablar de que el espacio es una variable dependiente de las relaciones sociales. No es algo único que se da, ¿sí? No tiene leyes propias. Es una variable dependiente, que la variable independiente son las relaciones sociales. Bueno, y en este contexto entonces es que lo que va a decir es que en la medida que haya una posibilidad de extraer un excedente económico, el poder va a crear las condiciones necesarias para que ese espacio, ¿sí?, se constituya como óptimo. Y va a definir al poder en términos de la capacidad, hace todo un reconto del poder, pasa por Weber, va a trabajar toda esa línea. Léanlo, eso quizás lo vieron en sociología. Tenemos pocos minutos, así que me voy a concentrar en lo que es lo espacial, en este sentido, ¿no? Entonces, ¿cuál es la hipótesis? Que el poder el poder es el que organiza el espacio. Y lo organiza, ¿sí?, en la medida que haya un excedente del cual apropiarse. Pone el centro en la apropiación y en la gestión del excedente económico. Entonces, si dentro del proceso de acumulación, ¿sí?,
al empresario le fue bien, es necesario que se creen las condiciones de reproducción, ¿sí? O sea, que le vuelva a ir bien. Y eso se logra a partir de la legislación y el accionar del Estado. Bueno, en estos... entonces, ¿cuáles son los mecanismos que ayudan a que esto suceda? A que suceda en algunos lugares de una forma y no de otra. Porque si esto es así tan teórico, todas las áreas funcionarían en virtud de un proceso de acumulación y sería parejo en todo el país, pensándolo en nuestro país, ¿no? ¿No es cierto? Sería parejo, y sin embargo no lo es. Y no lo es porque empiezan a existir diferencias en las formas de producir que son funcionales, o terminan siendo funcionales, a la acumulación de capital. Y eso entonces favorece a que queden establecidos diferentes modos de producción en donde se da, y esto lo vimos, ¿se acuerdan? Cuando hablamos de las dimensiones de análisis, y esto se da entre la relación que existe entre el desarrollo de las fuerzas productivas, en el cómo se produce, con qué energía, con qué capacidad de instrucción de la fuerza de trabajo, ¿sí? Cómo se produce y quiénes se apropian de la ganancia. ¿Sí? Y esto genera entonces un modo de producción, una forma de producir, que en determinados lugares va a tomar como elemento concreto la división del trabajo, la división técnica, la división sexual y se va a medir en términos de salario. El salario termina siendo un elemento que constituye entonces esa capacidad, esa posibilidad de aumentar el margen de apropiación del excedente económico. Les pregunto a los chicos, o a los que me contaron que viven en el interior del país, ¿qué ejemplos? Y a los que viven en Capital o en el Gran Buenos Aires también, les pregunto porque hay también submodos, hay como bolsones, ¿no? De modos de producción en diferentes lugares del país. A ver, ¿qué modo de producción o cómo el modo de producción hace que se generen diferencias salariales tan marcadas, no sé, en Misiones, en La Pampa, por ahí en La Pampa no tanto, no sé, ahí puede haber algunos bolsones, en el Gran Buenos Aires, en Capital Federal? A ver si alguno me puede dar algún ejemplo. Profe, Sí, te escucho. yo la verdad que desconozco porque soy de Capital, pero en un momento, cuando se necesitaban más médicos en las provincias, ofrecían salarios mayores que en Capital. No sé si... Pero estamos hablando de modos de producción. Es la relación, es cuando medimos en términos comunitarios, ¿viste? Sí, me Cuando quedé con lo del pensamos... salario, perdón. Sí, pero no está mal lo que estás diciendo, pero no entra dentro de esto que estamos tratando de marcar, de ver. A ver, el alumno de Posadas, que... Si se te ocurre, no por Posadas en general, ¿no? Sino en alguna otra zona que quizás conozcas. Sí, lo único que se me ocurre en diferencia de modo de producción es la forma del retiro, que sería de la yerba mate, pero el yerba mate no es solo en Posada, no es en Posada directamente.
es en Apóstoles, es una parte lejana de Misiones, o sea, lejana a la capital de Misiones. Claro, está bien. Sí, Eso, sí, pero sí. no hay mucha Sí. diferencia en cuanto Ahí al modo de tenés, producción. Se le podría considerar una diferencia en el modo de producción si lo consideramos, como había explicado usted la clase pasada, que en el modo de producción capitalista había había lugares aislados en donde predominaban otros métodos. Y en esos lugares, supuestamente, yo no sé porque no estoy tan metido en el tema, pero supuestamente hay, no esclavismo, pero sí trabajo infantil y demás. ¿dónde? ¿En la yerba, decís? Sí, en los yerbales. Sí, sí. En los yerbatales, sí, y tenemos diferentes formas, pero digamos que hay algunos bolsones ahí que conforman un modo de producción en donde, hoy no lo traje, lo había traído la vez pasada un videíto acerca de lo que vos decís, ¿no? Los trabajadores de la yerba, ¿sí? Trabajan con salarios de hambre, ¿sí? Salarios sumamente bajos, viven en condiciones muy precarias, hay trabajo infantil, ¿sí? Bueno, todo eso va generando algunas condiciones. Ahora, esas condiciones vienen a ser como necesarias, entre comillas, ¿sí? Para una apropiación diferente. Que mantenerse los niveles salariales de un obrero industrial que alcanzó determinadas paritarias, ¿sí? No se podría sostener, no se podría tomar mate, quizás. O la yerba no cumpliría esa función. Igual le digo que, como le dije, o sea, justamente me basé en el video que había mostrado usted la última vez, porque eso es bastante aislado, porque hay otras partes de Posadas también, que bueno, eso ya es parte de Capital de Misiones, que tienen salarios mayores, por decirlo, a los que hay en Capital. Por ejemplo, el sueldo de un profesor universitario dueño de cátedra, si no mal recuerdo, era 67.000 pesos en el 2019, y en ese mismo año, en la facultad de la Universidad de Misiones, en la UNAM, era de 87.000 pesos, y según me explicaron era por la diferencia de los contratos que tenían, porque había muchas personas que venían de parte de Encarnación y demás, entonces se necesitaba una forma distinta de adaptarse a la enseñanza, y por eso era mayor. Bueno, ya dejo la clase, ya me voy yendo a Misiones, a ver si... bueno, eso no se hace ni acá. Acá en Capital, imagínate que los ayudantes están ad honorem. Hace años. Bueno, nada. Pero digamos, ese no es el modo de producción, ese es el modo de producción capitalista, que eso también te lo dice Sánchez, porque en las ciudades es donde el poder en general se localiza para una mejor apropiación, gestión, ¿sí? y manejo, ¿sí? Apropiación del capital me refiero, ¿no? Y se dan las condiciones para que haya una reproducción, ¿sí? del capital. Entonces, no entrarían dentro del modo de producción. Lo que entra en el modo de producción son los otros, un modo de producción más atrasado, ¿sí? que es este de los yerbatales, donde vos tenés minifundistas o tenés trabajadores de los yerbatales, ¿sí? Yerbatales grandes que toman mano de obra. Bueno, y no sé, ¿hay algún otro ejemplo? Pero, profe, ¿qué hace el Estado ahí para facilitarlo? ¿Qué permite que haya trabajo infantil? Porque decía que Sánchez lo que hacía era que... No es que permite que haya trabajo infantil. Lo que el Estado hace, porque hay que diferenciar las instancias político-administrativas. Una cosa es el Estado nacional, otra cosa es el Estado provincial y los municipios,
¿sí? O los partidos o departamentos según las provincias. Bueno, la reproducción de ese sistema se hace a nivel, eso también está en la bibliografía, se hace a nivel provincial, no a nivel nacional. ¿Sí? Y las condiciones, no, las condiciones son, no es que, a ver, las condiciones están dadas por porque la economía hegemónica que se maneja en el discurso es otra. O sea, vos de lo que estás hablando es de productivismo. No estás hablando de las... O sea, y hablas de la población en el marco teórico de otra economía, hablas del mercado, hablas del consumo, ¿sí? Hablas, generalizás. Tomás un concepto que es más de población, no estás haciendo un análisis explicativo. Entonces, se crean las condiciones de reproducción, porque en la medida que haya un salario barato, vos lo que haces es ampliar el margen de ganancia. Que en algunos casos el producto tiene un margen relativo, obviamente. No te escuché lo que dijiste. No, Te que vi que yo lo dijiste pienso. algo, pero no te escuché. Sí, lo pienso por el lado de, por ejemplo, ahora que los empresarios del campo están tan en contra del gobierno por todas las restricciones impositivas que tienen, y lo veo con el contraste acá de que dice que, según la teoría esta, el Estado ayuda a que haya excedente para que se apropien la parte del... Bueno, muy bueno, muy o sea, bueno lo como que que estás me va diciendo. un... Sí. Es como No, que no, no, siento pero que no en la es realidad son contradictorio lo que... contrarios. No. Ahí, muy bien, bueno, qué suerte que lo trajiste, porque permite, no tengo, te diría la página donde está, pero se las mando. Si ustedes se fijan, cuando habla de trabajo, Sánchez, cuando habla de salario, cuando habla de la reproducción, lo que va a decir es que uno se piensa que es solamente el poder político, y en realidad el que genera la reproducción es el poder económico. ¿Sí? El Estado lo que hace es generar las condiciones de reproducción del capital, porque de eso se trata el Estado Nacional moderno. El Estado Nacional moderno genera condiciones. El capital no está manejando el Estado, pero vos tenés gente que aprueba determinadas leyes, que negocia con unos, que permite determinadas exportaciones o no, ¿sí? Según los momentos históricos y según los programas de gobierno, pero en general, en teoría, esto es así. Se crean las condiciones, ¿sí? Y bueno, en algunas democracias se puede negociar, o se puede presionar, o se puede protestar, o bueno, pero sí, y a veces. Ahora, lo que se tiene, yo te invito a que lo lean, este texto de Sánchez. Hay algunos párrafos muy interesantes al respecto, porque crear las condiciones no es, a ver, vos creás las condiciones, por ejemplo, para que haya, qué sé yo, viste que ahora se está hablando de sacar las indemnizaciones. ¿Por qué se habla de sacar las indemnizaciones? ¿No? A ver no sé, a ver si a mi compañera Eve la echan y bueno, y sacamos las indemnizaciones. A ver qué le parece. O al padre de alguno de ustedes que lo sostiene en la facultad y se queda sin trabajo. Salen a trabajar ustedes, su mamá, su papá, y ¿viste? Digo, se crean las condiciones, no es que no es una cuestión de la persona, ¿entendés? A eso me refiero. No sé si te estoy contestando
lo Sí, ese que sería un vos ejemplo, por estás ejemplo. queriéndome decir. ¿Cómo, perdón? Sí, que No te- eso de que quieren sacar las indemnizaciones es un ejemplo de cómo estarían el Estado ayudando a los que se apropian del excedente a sacarse más excedente, porque van a tener menos costos sociales si quieren echar a alguien. A ese sería un ejemplo de que están ayudando. Bueno, Bueno, eso es lo que y con algunas, bueno, y en ese gran mapa de actividades, algunas se las elige y se generan condiciones, otras no tanto, pero esto va como, se va balanceando a lo largo del tiempo. No es no es que es el Estado uno para todos y para siempre, ¿viste? Se va como se van atajando penales, no sé. Pero bueno, entonces, es interesante lo que plantea acerca de los diferentes factores de movilidad en el espacio. ¿Cómo para que el capital fluya hacia estos centros de poder, que van a ser las ciudades, se tienen que dar algunos factores. Algunos son más móviles que otros, ¿no? Sabemos que hay algunos que son ubicuos, como por ejemplo la tierra y como por ejemplo las materias primas. Esos no se pueden movilizar. Bueno, pero sí la fuerza de trabajo, el capital fijo, ¿sí? La fuerza de trabajo, bueno, eso sí se puede movilizar. El capital puede llegar hasta ese lugar y puede generar, no ese capital, otro, puede generar las condiciones para abaratar el costo de la fuerza de trabajo. ¿Cómo se abarata el costo de la fuerza de trabajo? Les pregunto. ¿Qué les parece? con sueldos bajos. ¿Cómo? Haciendo que el trabajo sea más sencillo, así más personas lo pueden hacer y más oferta de laburantes puede pagar. ¿Cómo? ¿Con qué? ¿Cómo lo haces más sencillo? Con una inversión para el capital y que mejoren, por ejemplo, la maquinaria. Comprar más maquinarias. Comprar más maquinarias. Pero sí puede ser. Bueno, podría ser. Con menos impuestos Pero o ahí más no subsidios. abarata. Ahí lo que haces es acortás el tiempo de trabajo. Acordás el tiempo y por ahí lo podés llegar y extendes la productividad. Sí, perdón, Agustín, ¿qué? Te escucho. El salario. Todavía esclavos no son. Sí, te entendí lo que dijiste, perfecto. Sí. Bueno, pero eso no lo pueden por ahí manejar ellos. Se puede manejar, pero no ellos. Pero está bien, eso es otro elemento que tira hacia abajo los salarios. Hay otro. Abaratando el... A ver. ¿Puede Dale. ser mano de obra poco calificada? Por ejemplo, yo vivo en Zárate y está Toyota y estaban llamando chicos que recién habían terminado el secundario. Solo te pedían secundario terminado. Entonces, tal vez no es lo mismo pagar el sueldo que le pagas a una persona que recién termina el secundario o que a una persona profesional egresada de una universidad. Es uno, muy bien. Eso es así como vos lo planteás, lo plantea Sánchez. Te invito a que lo busques y te fijes, porque es así como lo plantea. Pero hay otra más. Pero el sueldo no es el único costo asociado al trabajo. Es bastante, digamos, unidimensional verlo como solo el único costo. No, yo salarios. estoy mencionando lo que menciona el autor entre
estoy mencionando algunos factores que permiten la circulación hacia la fuente de apropiación. Por eso te invito a que leas Sánchez, a ver cómo lo menciona. Lo trabaja así. Entonces lo que dice es que otro elemento que abarata el costo de trabajo es abaratar la canasta del trabajador. ¿Sí? O sea, o que el trabajador tenga menos necesidad, que demande, no que tenga, que demande menos, que tenga menos necesidades. Si vos trabajas, hay una película que nosotros pasábamos de trabajadoras en talleres de Levi Strauss en Indonesia. Algunas vivían en Sumatra, y en Sumatra vivían en el conurbano, digamos, y en ese conurbano era como si fuera una villa miseria de las que conocemos de capital, pero ellos estaban en la ciudad, en el borde de la ciudad, para ellos no era villa miseria, vivían ahí, y no tenían servicios, una canilla por cuadra. Entonces iban a buscar el agua a las 5 de la mañana, lavaban su ropa, entraban a las 7, salían a las 10 de la noche, y bueno, y no tenían muchos más recursos. Creo que tenían una televisión, creo que tenían. Bueno. Es decir, que mejorándole las condiciones de vida o el área donde trabajan, ¿le podrés bajar el salario? ¿O dándole ponerle más vacaciones, le podría bajar más el salario? Y según quién lo haga, según cómo se haga. Porque cuando se mejoran las condiciones y lo hace el Estado, se habla de un segundo salario, un salario indirecto. ¿Sí? Pero si hay salarios indirectos, sí, es el Estado el que compensa, y en definitiva, ¿a quién está ayudando? ¿Al trabajador? No sé, preguntémonos. O sea, sería casi con un subsidio, también ayudaría al empleador. Claro. Así que bueno, después de esto él menciona otros, ¿no? Como movilidad creciente de los procesos de producción. Porque él dice, bueno, está bien. Patricia, quedan 4 minutos. Quedan 4 minutos. Quiero solamente decir esto. La producción, la generación del excedente y la apropiación no siempre se dan en el mismo lugar. Se produce en un lugar, pero la extracción y la apropiación de ese excedente se da en otro. Entonces, si el capital no queda en el territorio, se filtró, se fue, y es como si nadie hubiese trabajado, porque no hay forma de fijarlo al territorio. ¿Se entiende esto? Entonces, la acumulación en general se da en las ciudades, fuera de los lugares de producción. Entonces, por más que busquemos para mejorar la condición, para sí, pero se da una extracción y se lo apropian en otro lugar. Y el beneficio queda en ese otro lugar. Que es un poco lo que pasaba con los pueblos de desarrollo. ¿Se entiende esto? Y estoy haciendo una síntesis tan apretada que me da miedo de no ser lo suficientemente explícita. Por eso los invito a leer Sánchez, que en eso nos va a abrir el panorama, y es la base sobre la cual vamos a armar la materia. Así que si hay dudas, y si no alcanzamos a plantearlas, me las quieren plantear por mail, no hay ningún problema, les contesto. Y bueno, y si no, ya los saludo ahora antes que se corte. Me quedo hasta que se corte, pero los saludo, nos vemos la próxima. Vamos a empezar la próxima a plantearnos
bueno, ¿cómo es que hicieron los países centrales para llegar al lugar donde llegaron? ¿Por qué siempre nos comparamos con ellos? ¿En qué, bueno, qué vienen ellos a decirnos sobre las ventajas comparativas, ¿sí? La expansión del territorio, la apropiación y la acumulación de capital, ¿sí? ¿Cómo lo han manejado? Bueno, vamos a trabajar con eso. Les voy a mandar hoy mismo hoy o mañana, una secuencia didáctica que van a encontrar, van a tener videos y vamos a leer el texto de Coriat y el de Reinert. Y a partir de eso vamos a hacer algunas discusiones. Les voy a proponer que cada uno elija un tipo de país que plantea Coriat, que alguien, el que quiera, adelante el texto de Reinert, lo vamos a charlar, y van a tener ahí un programita de radio, van a tener también un debate que se hizo en la Facultad de Sociología acerca de la situación en la pandemia, la situación de los países en la pandemia y las economías, la economía europea, ¿sí? Nos van a plantear así algunos casos para discutir. Así que los espero afilados, que los que planteen objeciones no sea solamente Francisco, que los demás puedan plantear cosas, o Salinas, que podamos charlar entre todos.